Y estamos en vivo en YouTube. Entonces podría empezar, ¿vale? Perfecto, muchas gracias, Isaac. Bueno, buenas tardes, tengan todos y todas, a Wajija, a Sergio, a Nicolás y a Isaac y a Sofía, que nos acompañan desde el soporte técnico, así como a las personas que se empiezan a incorporar por la transmisión de YouTube de la Federación de Estudiantes. Mi nombre es Valeria Rodríguez Quesada, yo soy internacionalista, soy estudiante también de Derecho y actualmente colaboro con el Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte. En este momento funjo como representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y como tal formo parte del directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, un espacio en el que nos hemos declarado libres de apartheid. Hay que recordar que el directorio es el brazo político de la Federación de Estudiantes y en ese sentido nos interesa posicionar temas dentro de la agenda nacional y la agenda internacional. Es para mí un honor compartir este espacio de reflexión y espero que sea un espacio de provecho para todos y todas las personas que nos ven y escuchan. Bueno, introducir, hoy nos acompañan 3 participantes. Nos acompaña el doctor Sergio Moyamena, quien es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica y de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional. Sergio actualmente funge como coordinador del Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte, CEMUAN. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Valeria. Un saludo a los amables panelistas. Además nos acompaña la licenciada Wajija Sasa. Wajija es hija de un palestino expulsado de su tierra en el año 1948 y desde el año 2012 es la cónsul honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica, gracias a que Costa Rica reconoce al Estado de Palestina en el año 2008. Muchas gracias por estar acá, Wajija. Muchas gracias a ustedes. Un saludo especial a Sergio y a Nicolás y un agradecimiento de parte del Estado de Palestina, de su gente y de sus refugiados a la Federación de Estudiantes y un agradecimiento por este espacio. Además, nos acompaña el doctor Nicolás Weigling, quien es doctor en Derecho en la Universidad de París, máster en Leyes por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, Italia. Nicolás actualmente es profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en la licenciatura y en la maestría en Diplomacia en el Instituto del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, como parte del convenio entre la Universidad de Costa Rica y el Instituto Manuel María de Peralta del Servicio Exterior, y también es profesor de Derecho Internacional Ambiental en la maestría en Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos, Nicolás. Muchas gracias, Valeria. Un saludo a los estimados colegas y felicitar a la FEUR por esta actividad. Es posiblemente, creo yo, la primera actividad que convoca a la FEUR sobre el tema de Palestina. Me parece un excelente inicio. Muchas gracias, Nicolás. Me dicen que vamos a dar un par de minutos nada más para que se incorpore un poco más de personas a la transmisión y para compartirlo desde el Facebook de la Federación de Estudiantes y retomamos. Hola. ¿Sí, Isa? Listo. Me dicen que ya estamos. Entonces, antes de empezar, voy a dar una pequeña contextualización. Tal y como lo compartimos por medio de infografías durante esta semana, el conflicto entre Palestina e Israel es uno de los más longevos de la actualidad. Desde el año 1897, con el sexto Congreso Sionista Internacional, se da la idea de crear un hogar nacional judío dentro del Estado palestino, bueno, dentro del territorio palestino, y comienza una época de migraciones masivas, producto de la discriminación que sufrían en ese momento
los judíos en Europa. A partir de ese momento, las potencias europeas quieren desentenderse del problema de persecución hacia las personas judías y por medio de una serie de ambigüedades históricas por parte de Francia y por parte de Gran Bretaña, finalmente en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 181, crea el Estado de Israel y divide Palestina en dos territorios. Una parte que pertenecería al Estado palestino y otra al Estado judío, y además una parte que sería Jerusalén, que quedaba bajo una división internacional. Esto propicia una declaración de independencia por parte de Israel a la que los palestinos le conocen como al-Nakba, que significa la catástrofe, porque en ese momento miles de palestinos son expulsados de sus tierras y otros miles mueren. Desde entonces el conflicto no ha cesado y las tensiones permanecen. Un poco más recientemente, en enero del presente año, Estados Unidos presenta un llamado Plan de Paz para Medio Oriente, según el cual se incluye la anexión de un 30% de los territorios en Cisjordania. Además, se incluye dentro de este plan el Valle del Jordán, que es un territorio fronterizo con Jordania y que según Israel representa de un especial interés geopolítico para el gobierno israelí. Este plan de anexión, que luego es utilizado para la campaña por Benjamín Netanyahu y finalmente es apoyado por Benny Gantz cuando suscriben el Acuerdo de Unidad Nacional, implica que alrededor de un 4,5% de los palestinos en Cisjordania quedarían cercados en enclaves dentro del territorio anexionado por Israel. Organizaciones de derechos humanos se han pronunciado respecto del plan de anexión, pero también lo ha hecho la Organización de las Naciones Unidas e incluso la Unión Europea. Así, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, reitera que el plan viola el derecho internacional y que dañará la iniciativa de 2 estados para solucionar el conflicto palestino-israelí. De la misma forma, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, califica la anexión de desastrosa y dice que sus consecuencias durarán décadas y serán extremadamente dañinas para Israel y para los palestinos, reiterando la ilegalidad de esta anexión. No obstante, ayer los acontecimientos toman un nuevo rumbo porque el gobierno de Donald Trump anuncia en conjunto con el gobierno israelí por medio de Benjamín Netanyahu que se establecerá una normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y entre Emiratos Árabes Unidos. Entonces, aunque el gobierno estadounidense y los Emiratos mantienen que el establecimiento de las relaciones diplomáticas depende de la suspensión de la anexión israelí, Netanyahu mantiene que Israel no renunciará a sus derechos sobre la Cisjordania ocupada. Ante lo ocurrido, el Estado de Palestina llama a consultas a su embajador ante los Emiratos Árabes Unidos y el gobierno de Costa Rica se pronuncia favorablemente. En ese sentido, me gustaría preguntarle a los 3 participantes, iniciando por Wajida, ¿cuáles son los aspectos neurálgicos para comprender el conflicto? Es decir, ¿cuáles son las claves que necesitamos para entender lo que en este momento sucede entre Palestina e Israel? Muchas gracias, Valeria. Me parece que haces un resumen, ¿verdad?, muy condensado y muy claro de lo que pasa o de lo que ha pasado históricamente en Palestina, porque lo ubicas no solo desde el año 47, ¿verdad?, cuando se hace la partición, sino desde mucho antes el tema del proyecto sionista. Sin embargo, bueno, trayéndolo más hacia acá, que ya vos contextualizaste muy bien, el principal problema que hay, cuando nos referimos ahora a Palestina en el año 2020, tenemos que referirnos a lo que ha vivido Palestina en los últimos 50 años, que es la ocupación militar por parte de Israel. Todo lo que nos refiramos en relación con Palestina tiene que entenderse desde entender que es un territorio ocupado, perdón, que es un territorio que está bajo la ocupación militar israelí, que se ha diseñado para generar el mayor sufrimiento posible, que es una ocupación que busca la aniquilación del pueblo palestino. Entonces, esta ocupación o este avasallamiento, porque también entendemos que es ocupar es, ¿verdad?, asumir todo el espacio, es impregnarlo de uno mismo, ¿verdad? Eso es lo que significa ocupar, instalarse en un lugar. Eso es lo que ha hecho Israel en territorio palestino en los últimos 72 años y hace 53 con mucha más fuerza aún, acaparando toda
mediando toda la vida cotidiana. Entonces, ahora que decías que este acuerdo entre Israel y Emiratos normaliza la relación, lo que hace es normalizar la ocupación. Y cuando hablamos de que hay un anuncio a principio de año de que se va a hacer esta anexión, en realidad esto es lo que ha venido haciendo en los últimos 53 años Israel, generando las condiciones para la desaparición de la posibilidad de un Estado palestino, con muchísimas estrategias, ¿verdad? Como la demolición de la demolición de las casas, la violencia por parte de los colonos, ¿verdad? La creación de asentamientos ilegales donde ubican a colonos, las leyes de planificación discriminatoria, la confiscación de tierras, el desplazamiento forzado de la población, el uso excesivo de la tortura, la explotación laboral, los ataques contra activistas, la inexistente libertad de expresión de los palestinos. En este momento el líder del movimiento BDS al que ustedes se adhirieron está detenido arbitrariamente por Israel. De los recursos naturales de los palestinos, la falta de libertad de movimiento, la inseguridad alimentaria, la aplicación de leyes discriminatorias, ¿no? Y el asesinato o el convertir en personas con una condición de discapacidad, especialmente dirigidas hacia los jóvenes, porque francotiradores apuntan a los ojos, a las piernas, a las extremidades de los palestinos para inhabilitarlos. Todas estas son las estrategias que ha hecho, estas y muchas más de las que podemos hablar ahora, son las estrategias que implementa Israel como parte de su ocupación para desaparecer al pueblo palestino. Entonces, esta anexión, que no es más que el robo y la confiscación de otras tierras, continúa. Y supuesto, ¿verdad?, que no van a hacer la anexión y que estaba condicionado entre Emiratos e Israel a la no anexión, no es real. Se siguen destruyendo casas, que es la preparación para la anexión, ¿no? O sea, se destruyen las casas de los palestinos para construir más asentamientos y tener mayor presencia israelí en todo el territorio palestino. Entonces, lo que quisiera señalar es que hablar de Palestina es hablar de ocupación, hablar de un acuerdo de paz o hablar de una posibilidad de creación de 2 estados es hablar del fin de la ocupación. Lo otro es, cualquier otra cosa es normalizar esta ocupación que avasalla y busca aniquilar al pueblo palestino. Sergio, te reitero la pregunta. ¿Cuáles son estos aspectos claves o aspectos neurálgicos que necesitamos para entender el conflicto palestino-israelí? Bueno, yo coincidiría con el hecho de que es la ocupación el aspecto central del problema, ¿no? Ocupación que supone un avasallamiento de los derechos civiles, humanos de los palestinos, un expolio constante de su patrimonio, de su cultura, de su historia, y una ocupación que efectivamente no cesa, ¿no? Aunque estemos frente a un estancamiento desde hace varios años de cualquier posibilidad de un acuerdo pacífico y justo, pues no tenemos un estancamiento respecto a la ocupación, porque esta se reproduce día a día. Los esfuerzos israelíes por apoderarse de la mayor cantidad de tierra palestina posible con la menor cantidad de palestinos, eso es algo que se reproduce día a día en los territorios ocupados, ¿verdad? Esta misma semana ha habido varias demoliciones de hogares palestinos con el pretexto de que no tienen permisos de construcción, que es uno de los tantos artilugios que utiliza la autoridad ocupante para despojar a los palestinos de su patrimonio. Pues lo que evidencia es que está en marcha, continúa
ahora con una serie de condiciones internacionales posiblemente inéditas que le favorecen, que apoyan ese proyecto de ocupación y despojo, que continúa y que pues con este anuncio de la anexión de un 30% de Cisjordania, pues simplemente remarca o reafirma algo que ya en el terreno se ha venido dando desde el año prácticamente 47, ¿verdad? Cuando empieza la limpieza étnica de Palestina y un plan deliberado, bien calibrado para expulsar a los palestinos de su tierra, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente, pues es una anexión que en realidad ya se ha dado en el terreno porque hay una presencia de decenas de asentamientos israelíes en territorio palestino que tienen evidentemente una condición de ilegalidad ante el derecho internacional. Como ilegal sería también cualquier proceso de anexión, ¿verdad? Es decir, ningún territorio conquistado por la fuerza puede ser anexado por una fuerza ocupante, ¿verdad? Eso viola las convenciones de Ginebra, viola la Carta de Naciones Unidas, y bueno, a pesar de que está muy claro desde el punto de vista de la legalidad internacional el carácter ilícito de estos actos, pues las circunstancias internacionales, como decía, pues esencialmente un gobierno absolutamente favorable al sionismo en Washington y que ahora utiliza este recién acuerdo entre Emiratos e Israel efectivamente para lucrar electoralmente en Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre. Nicolás. Pues sí, para mí es sumamente doloroso enseñar Derecho Internacional Público y explicar a mis estudiantes que todos los principios básicos del ordenamiento jurídico internacional no encuentran manera de aplicarse y de sancionarse cuando se violan en el caso de Israel, que ha encontrado en Estados Unidos un ángel guardián que lo cubre de absolutamente cualquier exacción contra civiles, bombardeando escuelas, hospitales, es decir, hay una protección absoluta garantizada por parte de Estados Unidos a Israel, con un agravante tal vez, y es que desde el 21 de enero del 2017, posiblemente nunca en su historia, Israel pudo contar con un presidente de Estados Unidos tan solícito, tan dispuesto a aceptar cualquier cosa de Israel, cualquier capricho. Pensemos, por ejemplo, en reconocer el Golán, que es un territorio sirio ocupado por Israel. Estados Unidos lo reconoce como parte integrante de Israel. Pensemos en el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que rompe con 70 años de respeto que tenía Estados Unidos a ese estatuto particular que tiene Jerusalén por su importancia cultural, histórica y religiosa. Pensemos también en el hecho de que es con base en en información de inteligencia de Israel, que Estados Unidos accede a retirarse del acuerdo nuclear con Irán, dilapidando más de 20 años de esfuerzos para lograr una salida más o menos consensuado con los iraníes, un retiro que es total y absolutamente desmentido con relación a Irán por parte de la Organización Internacional de la Energía Atómica, que desdice a Donald Trump y le dice: qué pena, señor, Irán está cumpliendo con absolutamente todos los compromisos a la fecha adquiridos en ese acuerdo nuclear. Entonces veamos, digamos, una oportunidad que está aprovechando Israel, pero que lo está llevando realmente a borrar de un solo plumazo todas las reglas más esenciales que tenemos en derecho internacional. Ha habido, con relación a ese pretendido acuerdo del siglo, todo un aparato y todo un esfuerzo de comunicación para presentarlo como el gran acuerdo del siglo. En realidad, desde el punto de vista jurídico, es la estafa del siglo, es decir, hacer creer que un plan negociado entre Estados Unidos e Israel sin consultar en ningún momento a la parte palestina tiene algún tipo de viabilidad política en el terreno. Es realmente
vergonzoso lo que están haciendo los norteamericanos en estos momentos, y uno quisiera que la comunidad internacional reaccionara con un poquitito más digamos, de beligerancia ante, repito, ataques recurrentes y sistemáticos de la dupla Netanyahu-Donald Trump a reglas esenciales para el ordenamiento jurídico internacional. Sergio, ¿querías agregar algo? Sí, algo que menciona el profesor Boglin, que me parece muy interesante, es el hecho de que efectivamente esta incondicionalidad con la que Washington ha apoyado en los últimos meses las políticas de apartheid de Netanyahu, son en alguna medida inéditas, porque hay que recordar que aunque Estados Unidos se ha presentado en muchas ocasiones como un mediador, como un posible garante de la paz, pues nunca ha sido un mediador honesto, ¿verdad? Por cuanto decanta siempre su apoyo, en este caso por la parte más poderosa, ¿verdad? Que es Israel, al punto de que aproximadamente 3.6 billones de dólares recibe Israel de Estados Unidos año a año. Pero por lo menos había cierto pudor, cierto interés por guardar las apariencias en la diplomacia estadounidense antes de Trump, por presentarse como un mediador capaz de poder llevar eventualmente la paz a esta región. Hay que recordar que todos los expresidentes estadounidenses, absolutamente todos, republicanos y demócratas anteriores a Trump, han reconocido, por ejemplo, la ilegalidad de los asentamientos. Este presidente y su secretario Pompeo dicen, no, Estados Unidos revisa esa posición, no los considera ya más como ilegales, y frente a la coyuntura de la anexión dice, bueno, este es un asunto de los israelíes, es decir, burlándose del derecho internacional y obviamente avasallando cualquier tipo de consideración del interés de los palestinos. Yo creo que esto tenemos que leerlo, sobre todo el acuerdo que se alcanza, patrocinado por Trump, entre Emiratos Árabes e Israel, en el marco, como decía, de las elecciones de noviembre, y sobre todo como un guiño de Trump hacia el voto judío de estados como la Florida, que según algunas encuestas está perdiendo, ¿verdad? Y que a través de esta seña de apoyo a Israel, pues eventualmente podría revertir esa tendencia que favorece más bien a Biden en un estado tan determinante para las elecciones estadounidenses como el de la Florida. Wajija, Sergio hace referencia a un apartheid, y vos también hablas de la demolición de hogares, de la anexión de territorios, de la expulsión de palestinos, que también ha provocado un problema de refugiados en Medio Oriente e incluso ha llegado a regiones de Latinoamérica como en Chile. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del apartheid y qué ha implicado esto para la vida de los palestinos? Bueno, desde que se impone, se hace la partición y se impone el Estado de Israel, desplazamiento forzado de gente que vivía en ese lado, en lo que le corresponde supuestamente a Israel. Y este ha sido el inicio de esa historia de desplazamientos, ¿verdad? Porque conforme se va ocupando, se van tomando los territorios, y se van desplazando las personas, los pueblos que van pasando a otros pueblos palestinos o a otros países. El tema de los refugiados palestinos, ¿verdad? La cantidad de refugiados palestinos a lo largo de la historia es enorme, se habla de más de 7 millones de refugiados palestinos, sobre los que pesa a veces en las diferentes negociaciones de paz que ha habido, con las características que señalaba Sergio, ¿verdad? De mediadores bastante parciales, los refugiados entra o sale, ¿verdad? Conforme le va beneficiando a Israel. Y en relación con esto que señalas del apartheid, ¿verdad? O sea, Palestina, lo que queda del territorio ocupado,
no es un territorio que tenga continuidad geográfica, como bien sabemos, es un territorio, ¿verdad?, que está separado, no hay, ¿verdad?, ya no solo Cisjordania y Gaza, que tiene una situación especial, particular ¿verdad?, y todavía más complicada y extrema. Entonces, esa no continuidad geográfica, esos espacios, ¿verdad?, esos asentamientos que van haciendo una geografía particular en Palestina, hace que vayan quedando estos, ¿verdad? O sea, que Cisjordania se haya convertido en un Bantustán palestino, ¿verdad?, con tierra desconectada, sin conexiones tampoco, ¿verdad? Tampoco Palestina tiene conexión con el mundo exterior, ¿verdad? Las fronteras, en Gaza están cerradas y las fronteras entre estos bantustanes tampoco tienen, ¿verdad? Porque la gente no puede acceder a los espacios que Israel no permite. Entonces, estamos ante un apartheid del siglo XXI, ¿verdad? Un apartheid además en el tema de que los ciudadanos palestinos no gozan de los mismos derechos, no acceden a los mismos recursos ni a los mismos bienes, ¿verdad?, y no tienen los mismos derechos que la población que habita en ese lugar. No pueden circular por las mismas carreteras, ¿verdad?, son sometidos a la vigilancia, tienen impedimento de movimiento de una zona a otra. Este es el reflejo de un apartheid que se vive ahora y que el mundo somos testigos, ¿verdad?, con la vergüenza que eso nos debería hacer sentir de estar frente a un apartheid de una población enorme por un Estado que se llama, además, a sí mismo la única democracia de la región. Entonces, creo, como han señalado bien los expositores, ¿verdad?, que la comunidad internacional ha sido cómplice, principalmente porque en el año 48, ¿verdad?, en el 47, con el plan de partición, se acordó la creación de 2 estados. Israel se creó en el año 48 y Palestina tiene 70, bueno, casi 80 años. No ha habido forma por situaciones como las que describí ahora de Nicolás, ¿verdad?, de este apoyo incondicional a Israel y a sus violaciones constantes a lo largo de todos estos años de historia. Sergio, ¿y cómo podemos entender el conflicto geopolíticamente y con una perspectiva regional? ¿Cuál es el foco con el que deberíamos entender el conflicto? Bueno, es uno de los conflictos ciertamente más longevos, pero no es como se le presenta muchas veces un conflicto religioso, ¿verdad?, que se remonta supuestamente a la época de la Biblia, ¿no? El conflicto inicia precisamente como lo decías vos al principio, ¿verdad?, cuando se inicia un proceso de colonización sionista, cuyas bases teóricas se plantean desde el siglo XIX y que se empieza a fraguar lentamente durante las primeras 2-3 décadas del siglo XX, que culmina con la creación del Estado de Israel. A partir de eso, pues, se consolida, ¿verdad?, una injusticia que supone el desplazamiento de millones de palestinos que van a terminar viviendo en campos de refugiados a lo largo y ancho de todo Medio Oriente, ¿verdad? Muchos se vinieron a América también, vinieron a Chile, a Costa Rica incluso, y que pues por el carácter, por la trascendencia, ¿verdad?, humana y política que implica pues esa situación de avasallamiento que se reivindica o se acelera después de la Guerra de los 6 días, después de la Guerra del 73 y especialmente a partir de los años 80 y 90 con el incremento, ¿verdad?, en el proceso de colonización. Eso genera una resistencia permanente del pueblo palestino que ha recibido una serie pues, de muestras de solidaridad históricamente desde muchas partes del mundo. Ciertamente concuerdo con Walija que hay una responsabilidad de la comunidad internacional, pero también la causa palestina ha sido apoyada y hoy cuenta
paradójicamente, a pesar de que es una situación muy lamentable la que hay para los palestinos en este momento, yo creo que nunca como antes se había manifestado una serie de apoyos, incluso de reconocimiento de países, más de 130, que encuentran que lo que ha sucedido y sucede en esa parte de Medio Oriente es una injusticia que es necesario revertir, ¿verdad? Y que mientras persista va a seguir generando reacciones en cadena en otras partes del mundo y especialmente de Medio Oriente, generando más inestabilidad en una zona que ya históricamente ha sido bastante inestable. Nicolás, al principio mencionaba la resolución 181 de las Naciones Unidas y, bueno, desde esa resolución hasta la actualidad, el Consejo de Seguridad ha emitido bastantes resoluciones, pasando por la Guerra de los 6 días y por el acentuamiento, digamos, el momento en el que se acentúan las tensiones, los momentos en que ha sucedido. ¿Cuál ha sido la tónica de estas resoluciones que salen desde las Naciones Unidas? Sí, esa resolución 181 es muy importante. Incluso hay que recordarse que cuando Costa Rica reconoce a Palestina como Estado en febrero del 2008, invoca esa resolución diciendo nosotros votamos a favor de esa resolución que prevé efectivamente en esa parcela del planeta un territorio judío y un territorio palestino, un Estado judío, perdón, y un Estado palestino. Y Costa Rica hace ver en su comunicado oficial que llama la comunidad internacional a saldar una deuda con el pueblo palestino en la medida en que del 48 para acá se afianzó, se consolidó un Estado, el Estado de Israel, mientras que Palestina no logra eso. Y lo interesante, y yo no estoy muy seguro que Bruno Estaño y Oscar Arias tuvieran claro lo que iba a pasar después, es que detrás de Costa Rica, en los años siguientes, toda América Latina imita a Costa Rica. Vean ahí el peso que puede tener una voz y un razonamiento muy sencillo para que estados como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, entiendan el mensaje que lanza Costa Rica al mundo en favor de afianzar una entidad que lucha desesperadamente por ser reconocida como Estado. Acordémonos que el derecho internacional aplica únicamente en las relaciones entre estados. Mientras usted no es un estado, no tiene cómo acceder a esas reglas, a esos tratados. Y en el 2012 se da una votación muy importante para Palestina, donde la Asamblea General reconoce a Palestina como estado no miembro observador. Y a partir de ese momento, que sea observador, bueno, que no sea miembro pleno de Naciones Unidas, no importa, mientras el Consejo de Seguridad no tome una decisión sobre su solicitud de ingreso, no pueden hacer más, pero se reconoce como Estado. Y a partir de ese momento vemos a Palestina suscribir una gran cantidad de convenios internacionales, uno particularmente temido por Estados Unidos y por Israel, que es el Estatuto de Roma. Hay una solicitud que hizo Palestina en el 2018 y que tiene muy nervioso a varios mandos militares en Israel. Incluso en días pasados se informó que hay una lista secreta de más de 200 oficiales que están de alguna u otra manera involucrados en las masacres, porque de eso se trata, una masacre intencional, aumentando a cuanto sea posible el daño a las poblaciones civiles palestinas cada vez que Israel inventa una ofensiva militar, en particular en Gaza. Entonces veamos cómo, a pesar de ese contexto sumamente desfavorable para Palestina, ha logrado su diplomacia de manera muy, muy hábil, lograr un apoyo. Hoy en día tenemos más de 138 estados en el mundo que reconocen a Palestina como Estado. Lo interesante también es saber que en diciembre del 2016 se vota una resolución por primera vez que condena los asentamientos ilegales en Palestina. Es la resolución 2334 y hay que ver los esfuerzos que hizo un presidente electo, pero que no estaba en funciones, como Donald Trump. Es la primera vez que un presidente electo norteamericano, que todavía no está en funciones, empieza a llamar gobiernos para que voten o se abstengan en una resolución del Consejo de Seguridad. Esa resolución 2334 es extremadamente importante para los palestinos porque de alguna manera reconfirma que el derecho internacional sí aplica en el caso de Palestina. Y repito, fue una votación de 14 votos a favor y un solo en contra. Posiblemente uno de los ridículos más grandes que ha hecho Estados Unidos
en la historia del Consejo de Seguridad. Usualmente Estados Unidos siempre logra que lo acompañe algún que otro estado latinoamericano o algún que otro estado africano, y esa vez fueron 14 votos a favor del texto y uno solo que se abstuvo. Acordémonos que Obama los últimos meses de la administración Obama hubo, digamos, cierta tensión con Netanyahu, y entonces Obama optó por cambiar la directriz que usualmente tiene el representante norteamericano en el Consejo de Seguridad, que es votar en contra, es decir, ejercer su derecho a veto, perdón. Esa vez el representante norteamericano se abstuvo, con lo cual esa resolución está plenamente vigente y es extremadamente importante para entender bien qué tipo de reglas básicas está violando de forma continua, recurrente, Israel. Y eso es muy importante, digamos, para los que creemos en el derecho internacional y pensamos que en algún momento sí se podrá hacer justicia con todas estas violaciones recurrentes que hace Israel al derecho internacional desde hace muchos años. Sergio, quisiera preguntarte, ¿cuáles son estos actores políticos que podemos encontrar dentro del conflicto, tanto a lo interno como a lo externo? A veces las personas hablan de Hamas, hablan de Al-Fatah, hablan de la Organización para la Liberación Palestina, de la Autoridad Nacional Palestina, incluso se habla de Hezbollah, pero ¿cuál es el papel de estos actores y cómo podemos distinguirlos? Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que Palestina es un territorio ocupado, ¿verdad? Lo cual impide el efectivo funcionamiento de una sociedad civil, de partidos políticos, y eso limita en muchos sentidos la libertad de expresión y de demanda de derechos de parte de los palestinos. Palestina esencialmente es una entidad que institucionalmente se ha denominado Autoridad Palestina, que ha estado bajo el control de una de las facciones más importantes de la política palestina, que es Fatah. Pero la sociedad palestina, a partir, diría yo, de la contundencia de la ocupación, ha visto también cómo sus procesos políticos se han quebrado, ¿verdad? Y se han debilitado muchas de las estructuras partidarias que han representado tradicionalmente a los palestinos. Fatah, que es la entidad que pues gobierna en Cisjordania, pero tenemos también al movimiento de resistencia islámica Hamas, que controla Gaza. Los palestinos no han podido ir a las urnas en los últimos años para renovar autoridades como el Parlamento, como la presidencia. Y esto pues ha hecho que pues, emerjan algunas alternativas políticas nuevas, como Alternativa por Palestina, por cierto, pero que de alguna manera arrastran también un cansancio, un malestar de la población, porque se le atribuye a la dirigencia palestina en algún sentido pues cierto contubernio, ¿verdad? Con la situación que han experimentado, sobre todo cuando se empiezan a hablar de procesos de paz, cuando se da una iniciativa como Oslo, ¿verdad? Que más bien termina perjudicando los intereses de los palestinos, porque ese supuesto acuerdo, bueno, ese acuerdo, porque fue un acuerdo real entre autoridades palestinas e israelíes, termina más bien legitimando la ocupación, acelerando la construcción de asentamientos ilegales. Hay un nivel también de responsabilidad de las autoridades palestinas en el mal manejo de los recursos, y eso pues es parte de lo que padecen los palestinos. Es decir, bajo la ocupación es muy difícil articularse políticamente de manera eficaz, y es deliberadamente lo que ha pretendido Israel, ¿verdad? Es decir, la meta suprema de Israel es pues, deshacerse de los palestinos, que eventualmente se terminen refugiando completamente en Jordania o en Líbano, ¿verdad? Pero dejar la tierra palestina libre para terminar o profundizar un proceso de colonización que hay que no podemos cansarnos de repetir, es ilegal. Ahorita quisiera preguntarle a Wajih por el estatus de Jerusalén.
vemos que siempre el tema de Jerusalén es un tema trascendental dentro del conflicto. ¿Qué significa Jerusalén o Al-Quds, como le conocen los palestinos, para esta población? ¿Qué significa a nivel religioso, a nivel cultural? Tema de Jerusalén. Bueno, ahora que decías el tema de los ¿verdad? Que hablaste de los actores, creo que ¿verdad? Se están poniendo como los actores desde el lado palestino. Hay unos actores ¿verdad? Que son los colonos, estas personas que viven, que habitan esos asentamientos para las que se construyen esos asentamientos, que son personas que profesan la religión judía a lo largo y ancho del mundo, que son llevadas ahí y que son las que más evidencian el apartheid en que se vive, porque no les aplican las mismas reglas ni las mismas leyes. La cantidad de colonos que hay, ¿verdad? Que llega ya a 600,000 o un poco más, muchos de ellos se encargan de hostigar, de agredir a las habitantes palestinos en sus alrededores y quedan impunes todos estos actos que cometen, ¿verdad? Como fuimos testigos hace un tiempo de un colono que quemó a una familia palestina y que solo sobrevivió uno de los niños y la pena fue realmente irrisoria. Entonces, estos personajes, porque siempre que se habla, ¿verdad? Se trata de tocar el tema de Hamas, ¿verdad? Se mezcla ahí también con Hezbollah, pero no está este grupo que tiene una fuerza, ¿verdad? Tenemos a la ocupación militar, un ejército, uno de los mejores ejércitos del mundo, el mejor armado, etcétera, eso que todo el mundo conoce, y tenemos un grupo de población enorme, colonos, que pueden actuar a sus anchas sin ningún límite en territorio palestino, agrediendo, hostigando, ¿verdad? Incluso matando al pueblo palestino. Y en relación con con Jerusalén, nuevamente una decisión unilateral de Estados Unidos decide pasarse pasar encima de de todas las resoluciones que ha habido, que habían acordado que Jerusalén era la capital de Palestina, ¿verdad? De ese estado que está por consolidarse, y que el resto de Jerusalén era un territorio internacional que todavía no estaba definido. Y en el año 2017 anuncia con bombos y platillos Trump que reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. Esa es una bofetada más, ¿verdad? Bueno, las que ha señalado claramente Nicolás aquí, a todos los acuerdos y a todas las resoluciones de Naciones Unidas. Se han utilizado discursos religiosos para justificar que sea la capital de Israel, ¿verdad? Sin embargo, no es con discursos religiosos, porque es es un territorio significativo para las tres religiones monoteístas, entonces no se vale también, ¿verdad? Apropiarse hasta del discurso religioso solo para una religión, porque lo que hay que centrarse es en el discurso que el derecho internacional, los acuerdos y resoluciones de Naciones Unidas y los derechos humanos indican. Jerusalén significa, ¿verdad? Para los palestinos, Jerusalén es su capital, ¿verdad? Se ha entendido a lo largo de los años que corresponde a este Jerusalén oriental que llaman, y que el acceso a al resto de Jerusalén debería ser bajo ahí alguna de control internacional que permita visitar todos los espacios que para tanto los palestinos cristianos como para los palestinos musulmanes tengan tengan importancia y significado. Entonces, ¿qué significa? Significa un obstáculo más, o sea, cada vez que es un obstáculo más para los palestinos para acceder, y un mensaje que le da a Estados Unidos día sí y día también, especialmente en la administración Trump, a Palestina, y que Netanyahu ha
ha reforzado a lo largo de todos sus años en el poder, de su Estado es inviable, su Estado es imposible. Pero, como señalaba Sergio, ¿verdad? El apoyo de las, ¿verdad? A la causa palestina va ganando adeptos. Cada día se pone más cuesta arriba, ¿verdad? Con cuestiones ¿verdad? Como lo que estábamos señalando, o incluso este acuerdo que se celebró ayer, de que es otra bofetada para el pueblo palestino y para su intención de consolidarse con un Estado que pueda, ¿verdad? Autodeterminarse y desarrollarse y tener, ¿verdad? Y no vivir bajo una ocupación que le impide y que le atraviesa por todo. Entonces, el tema de Jerusalén ¿verdad? Es como darte en una de las partes que más te duele, ¿verdad? Porque además, al declarar capital a Jerusalén, ¿verdad? Se hacen todas estas, hay el acceso de los colonos ¿verdad? Que hostigan en los lugares religiosos para los palestinos, ¿verdad? Especialmente para los palestinos musulmanes. Entonces, no sé, su presencia en la explanada de las mezquitas, ¿verdad? Toda esa provocación que es constante y que solo busca la humillación y ¿verdad? Y el como ir mermando la fuerza y la convicción del pueblo palestino de que su causa es justa y de que van a continuar luchando por ¿verdad? La liberación y la consolidación de su Estado. Nicolás, ¿y existe una demanda del Estado de Palestina por esta decisión del gobierno estadounidense que menciona Wajija de pasar su embajada a Jerusalén? ¿Cómo podemos entender esta demanda? Sí, Palestina como Estado se estrenó ante la Corte Internacional de Justicia, que conocen bien Costa Rica y Nicaragua por ser clientes frecuentes. Entonces, Palestina, a raíz de la decisión norteamericana de materializar el anuncio que hizo en diciembre del 2017, nombrando y instalando una embajada en Jerusalén, presentó una demanda contra Estados Unidos. Y es muy interesante ver, digamos, la parte un poquito incómoda de Estados Unidos. Incluso no quisieron participar a una convocatoria que hizo el presidente de la Corte Internacional de Justicia con los delegados de Palestina y los delegados norteamericanos, aduciendo ellos que no reconocen a Palestina como Estado y por tanto no pueden sentarse en una mesa convocada, repito, por el presidente de la Corte Internacional de Justicia. Es muy importante esa cuestión de Palestina porque de alguna manera Estados Unidos rompe con más de 70 años de acuerdo sobre el hecho siguiente. Jerusalén es tan importante desde el punto de vista cultural, religioso, histórico, para las tres religiones monoteístas que no puede ser, digamos, capital de ningún estado en el mundo. Y desde 1980, perdón, hay una orden muy clara del Consejo de Seguridad ordenando a todo el mundo retirar las embajadas que tenían en Jerusalén. Costa Rica y El Salvador se tardaron un poquito. Costa Rica lo hizo en el 2006. Pero yo creo que, por ejemplo, sobre el tema de Jerusalén, Costa Rica, siendo uno de los últimos estados en haberse, digamos, que en haberse alineado sobre una directriz enviada por el Consejo de Seguridad de los años 80, pues yo creo que tiene tal vez un poquito más de autoridad que otros para justamente denunciar lo que es una verdadera provocación para todo el mundo árabe y para todo el mundo musulmán, y es aceptar la idea que Israel pueda apoderarse de Jerusalén como su capital. Por eso llama la atención, por ejemplo, ese acuerdo de hoy que coloca a los Emiratos Árabes Unidos en una situación muy, muy, muy complicada con el resto de la comunidad musulmana, en la medida en que es el único Estado que se atreve a, primero, normalizar las relaciones con Israel después de Jordania y Egipto hace muchos años, pero sobre todo que pareciera que no se acuerda que uno, Estados Unidos tiene una embajada ahora en Jerusalén, y dos, que Estados Unidos reconoció la anexión del territorio sirio a Israel en los altos del Golán, que también constituye una verdadera afrenta para todos los estados de la región. Veamos ahí, digamos, la complicación adicional que se le crea a los estados, a los Emiratos Árabes Unidos con relación a los demás estados árabes, y posiblemente el hecho de que Estados Unidos e Israel
ocupaban en estas precisas semanas de cara a las contiendas electorales en Estados Unidos y posiblemente una que venga a Israel, necesitaban una ficha útil y los Emiratos Árabes Unidos se prestaron para una maniobra que realmente es también profundamente vergonzosa desde la perspectiva del derecho internacional público. Nicolás, y ahora que hablamos de la Corte Internacional de Justicia, también me gustaría preguntarte sobre la sobre la opinión consultiva del 9 de julio de 2004, donde se habla de la construcción de un muro que separa a palestinos dentro de su misma tierra. ¿Podrías ampliar un poco más sobre esta opinión consultiva? Ajá, entonces a raíz de del inicio de una construcción de un muro, que los israelíes oficialmente no llaman muro, lo llaman fence. Fence es como, pues no es un muro, pero lo que llaman fence es algo que tiene 8 metros de alto, 3 de ancho y que es puro cemento. Entonces, no fue Palestina en ese momento, sino que logró que el grupo de Estados Árabes en la Asamblea General de Naciones Unidas solicitara una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. No podían pasar por el procedimiento contencioso porque Israel no hay cómo llevarlo a la Corte Internacional de Justicia en materia contenciosa, pero entonces utilizaron otra vía, que es una opinión consultiva, simplemente para pedir a los jueces de la Corte Internacional de Justicia si es legal y cuáles son las consecuencias de la construcción de un muro en territorio cisjordano y parte de Jerusalén. Y la Corte Internacional de Justicia fue radical en condenar, primero, la construcción, segundo, en exigir a Israel que no continuara con esa construcción y, muy importante, llamando a estados terceros a no propiciar, a no favorecer la construcción de ese muro. Por ejemplo, se sabe que gran parte de ese cemento que utilizan los israelíes proviene de México. Yo no he oído en México mayor movimiento para forzar a las autoridades mexicanas a dejar de enviar esas grandes cantidades de cemento a Israel para muchas obras de ocupación. El muro es uno, pero por supuesto que están también los asentamientos ilegales en Cisjordania. Entonces la Corte Internacional fue muy radical en su decisión, la tomó 14 votos contra 1. El único que se opuso era el juez norteamericano Thomas Bergenthal, una gran figura del derecho internacional de los derechos humanos, casado con una costarricense, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí en Costa Rica muchos años. Me llamó mucho la atención y, digamos, me desilusionó mucho leer una opinión donde sistemáticamente intenta desacreditar los argumentos presentados por los palestinos sobre la total y absoluta ilegalidad de ese muro. Entonces tenemos ese texto del 2004 que, repito, es una opinión consultiva, no es un texto, digamos, que obligue absolutamente a ningún estado, pero que sí hace una clarísima advertencia a estados terceros que con su actitud permiten que Israel siga construyendo esa, entre comillas, valla, que no es una valla porque es un muro. Sergio, en tu último libro, A tu servicio, Hussein, las milicias chiitas y la lucha contra el Estado Islámico, referencias dos procesos. Uno, un proceso de civilización de las guerras, ¿verdad? Donde en los conflictos contemporáneos el blanco en realidad se vuelven los civiles, las personas civiles. Pero también hablas del proceso que referencia Rupert Smith, según el cual hay una guerra entre la gente. ¿Cómo podemos entender estos procesos de civilización de las guerras en el conflicto palestino-israelí? Bueno, yo diría que se podría hacer una referencia en el sentido de que la guerra ha cambiado su naturaleza. Ya no es esencialmente un asunto de grandes ejércitos enfrentados entre sí, sino de un negocio, llamémoslo entre comillas, o una actividad que involucra ya a sociedades enteras, ¿verdad? Que se desarrolla en el marco de sociedades civiles, de ciudades, entre actores que formalmente no tendrían que estar involucrados en un conflicto armado, ¿verdad? Y lo que vemos acá es precisamente una serie de medidas y de políticas para que ese poderío tecnológico que tienen
las fuerzas, las mal llamadas fuerzas de defensa de Israel, se vacíe contra una población básicamente desarmada, ¿verdad? Que en la casi totalidad de los casos protesta de forma pacífica, ¿verdad? Y que implica, por ejemplo, la orden que reciben los francotiradores para disparar en los ojos de los manifestantes, para cegarlos de manera permanente, que implica el atacar deliberadamente a cuerpos de apoyo médico, funcionarios de la Cruz Roja Palestina, etcétera. Atacar incluso a minusválidos, ¿verdad? Es decir, no se trata de accidentes, ¿verdad? No se trata de externalidades, se trata de una política perfectamente ya identificada y calibrada de las autoridades de ocupación por ensañarse con los más débiles, ¿verdad? Quebrar su espíritu de resistencia. Y todo esto muchas veces frente a lo que hemos venido comentando los cuatro, la impunidad, ¿verdad? Que implica que todos estos actos que se presentan sistemáticamente sean desconocidos, ¿verdad? O sometidos a un doble rasero moral, ¿verdad? Cuando se trata de actos de injusticia cometidos contra otros sectores, contra otros pueblos, ¿verdad? Contra otra población civil y no los palestinos. Pero yo creo que efectivamente aquí vemos lo que no es nuevo para la doctrina militar y de ocupación israelí, ¿verdad? Porque las mismas masacres, las mismas políticas de ensañamiento contra los civiles que constituyen en muchos casos crímenes de guerra, las implementaron los israelíes durante sus varias ocupaciones en Líbano, ¿verdad? Y pues ahora son los palestinos, ¿verdad? Son los palestinos los que sistemáticamente padecen esas políticas y esas prácticas. Nicolás, ¿cómo podemos entender este proceso de civilización de la guerra a la luz del derecho o los principios del derecho internacional humanitario? Tú mencionabas también una apertura por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respecto de estos crímenes de guerra. ¿Puedes ampliar un poco? Ajá, sí, entonces posiblemente los que nos escuchan no han recibido ninguna formación militar en ningún momento, pero hay que saber que en todas las academias militares se enseña a los mandos medios y altos que a la hora de llevar a cabo un operativo militar hay dos reglas muy básicas que hay que respetar, que derivan del derecho internacional humanitario. Uno, la respuesta tiene que ser proporcional, y dos, tiene que haber un esfuerzo por parte de quien lleva la operación militar en discriminar la población civil del objetivo militar. Es decir, si por ejemplo se sospecha que hay una milicia radical escondida en el sótano de un hospital, la opción que ha utilizado Israel de bombardear todo el hospital es total y absolutamente ilegal desde la perspectiva del derecho internacional humanitario. Y pensemos simplemente en las cifras que arrastra la operación militar en Gaza en el 2014. Del lado israelí tenemos 3 civiles muertos, 67 soldados israelíes muertos. Del lado palestino tenemos más de 2.500 personas, de las cuales más de 220 mujeres y 551 niños. ¿Qué dicen esas cifras que son terribles a pronunciar incluso para uno? Que hay una clarísima intención por parte del ejército israelí de aumentar exponencialmente el daño a la población civil, y eso lamentablemente para estos mandos militares califica perfectamente como un crimen de guerra. Es decir, a la hora, repito, de llevar a cabo hostilidades, hay un conjunto de reglas que todos los militares del mundo saben perfectamente y conocen perfectamente. Entonces, en el 2018, Palestina efectivamente presentó una solicitud de investigación a la Corte Penal Internacional. Acuérdense que es una corte que no juzga a estados, sino que juzga a oficiales militares, jefes de inteligencia, ministros, presidentes que en el ejercicio de sus funciones permitieron o instigaron a la comisión de 3 actos que son considerados como lo más repudiable que ha inventado el ser humano, que es el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y en estos momentos se está discutiendo una etapa preliminar en La Haya, en la Corte Penal Internacional,
para ver exactamente cuál va a ser el ámbito territorial de esa demanda, si se va a incluir Gaza y Jerusalén Oriental y también Cisjordania, como lo están pidiendo los palestinos, o si por algún tecnicismo, entonces solamente se va a reducir esa área territorial. Pero yo creo que esa demanda, independientemente de que algún día veamos sancionados altos funcionarios israelíes por lo que han cometido en todos estos años, es una gran llamada de atención a la comunidad internacional de no seguir permitiendo que un Estado se burle de reglas, repito, que son esenciales para la convivencia humana a nivel planetario, porque, repito, esa Corte Penal Internacional lo que busca es sancionar a responsables, a personas del punto de vista penal, a sancionarlas por haber causado o instigado a lo que se considera es lo más abyecto que haya logrado hacer el ser humano en su existencia. Entonces, esa demanda esa solicitud de investigación está pendiente. Incluso algunos círculos dijeron que la famosa anexión que tenía que iniciar el 1 de julio no inició en espera de saber qué iba a pasar por parte de la Corte Penal Internacional, y la Corte Penal Internacional todavía no ha dado su dictamen, pero evidentemente que hay un gran nerviosismo en Israel y, repito, como lo señalé, hace pocas semanas se indicó que hay una lista secreta que está circulando en Israel con más de 220 oficiales, mandos medios, mandos altos, involucrados en lo que ocurrió en el 2014, pero también durante la represión de lo que se denominó la Gran Marcha del Retorno, donde vimos francotiradores con instrucciones muy claras de disparar a los ojos, a las rodillas, para aumentar el daño a la población palestina, que estaba totalmente desarmada y evidentemente expuesta a los tiros de esos francotiradores. Veamos hasta dónde está llegando la lógica totalmente irracional de las actuales autoridades israelíes. Wajija, y bueno, ayer vimos el anuncio del gobierno estadounidense acompañando al gobierno israelí sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué implica eso para los palestinos? Y también te lo pregunto como diplomática, porque ellos lo exponen como un logro diplomático, como algo histórico, pero ¿qué implica en realidad este acuerdo? Este acuerdo implica otra bofetada más al trabajo que ha venido realizando Palestina desde hace muchos años, que es desde la vía diplomática y desde la vía del derecho internacional. No es a través del uso de la fuerza que Palestina busca el fin de la ocupación, sino es a través de estas dos estrategias, ¿verdad? La diplomacia. Entonces, obviamente no es bien recibido, ¿verdad? Se ve como una traición de parte de un Estado árabe y, como decía Nicolás, ¿verdad? De un Estado predominantemente musulmán, que lo que hace es normalizar la ocupación, que es lo que está sucediendo en Palestina. O sea, establecer relaciones con Israel, que es un Estado ocupante de un Estado árabe, eso no se puede entender de ninguna otra forma más que como una traición, y desde esa lectura es que está actuando el gobierno de Palestina, haciendo un llamado a la Liga Árabe para reunirse y para ver qué medidas van a tomar, pero esto, y entendiendo que tiene, o sea, que este ya no es un aliado en la lucha por la causa palestina, los Emiratos Árabes, y que no está reconociendo todo el sufrimiento que ha pasado el pueblo palestino, y tampoco está reconociendo las estrategias que, como han señalado los dos expositores, son la única vía que hay, que es el derecho internacional, y además la diplomacia que ha venido ejerciendo Palestina para todos los logros que ha tenido en los últimos años, como el reconocimiento como Estado, el reconocimiento como miembro observador en Naciones Unidas. Entonces, solo te lo puedo resumir en eso, una cachetada, ¿verdad? Y la palabra que le calza es traición.
Sergio, ¿qué opinas vos sobre este acuerdo? Bueno, yo creo que en realidad no es ninguna sorpresa porque desde hace ya varios años se venía verificando un acercamiento entre varias de las petromonarquías del Golfo, incluidos los Emiratos Árabes, con Israel. Intercambios económicos, visitas a nivel diplomático, ¿verdad? Por ejemplo, Israel participa activamente en las actividades de la IRENA, que es la Agencia Internacional de Energía Sustentable o Renovable, y eso de alguna manera ya legitimaba una relación. Lo curioso es que esto pues rompe con el llamado consenso árabe planteado en la cumbre de la Liga Árabe del 2002, que había planteado a Israel el reconocimiento de su Estado a cambio del fin de la ocupación. Israel no ha hecho absolutamente ninguna concesión, al contrario, ha acelerado el proceso de despojo y de colonización de Palestina. Es decir, no ha habido ningún tipo de buena voluntad para resolver el conflicto. Y pues estos gobiernos del Golfo, pues que en realidad tienen únicamente intereses comerciales, que posiblemente ven en un acercamiento a Israel una forma de contrarrestar la amenaza común que sienten frente a la República Islámica de Irán, pues ellos no tienen ningún empacho en traicionar a los palestinos. Los palestinos en alguna medida están acostumbrados a las traiciones de sus hermanos árabes. Así es que esto no constituye ninguna novedad. Yo creo más bien que va a dar pie a que otros países del Golfo Pérsico, como Bahrein, incluso Arabia Saudí, puedan tal vez no restablecer relaciones diplomáticas, pero sí acelerar los vínculos que tienen con Israel y que de alguna manera pues dejan o debilitan los apoyos regionales que los palestinos habían venido teniendo desde hace algunos años. Creo que esto pues lo que revela es que en las élites políticas de muchos de estos gobiernos de la región, sobre todo en el Golfo, pues no hay una preocupación, no hay una empatía real por el sufrimiento de los palestinos, ¿verdad? Frente a la posibilidad de hacer negocios con Israel, pues estas decisiones se toman básicamente sin ninguna dificultad, al margen de que se sabe que la mayoría de las poblaciones de esos países pues no comparten esos acercamientos con Israel. Nicolás. Sí, ese acuerdo, como bien lo dijo Bajija, es una bofetada. Repito, yo creo que el momento en que se da tiene que ver con la contienda electoral norteamericana, tiene que ver también con una posible nueva contienda que tenga que enfrentar Netanyahu en Israel. Tiene también que ver con una imagen de los Emiratos Árabes Unidos que está muy venida a más por su involucramiento en la guerra en Yemen con Arabia Saudita. Arabia Saudita es impresentable en esos momentos ante la opinión pública norteamericana, entonces se buscó una ficha que pudiera ser de utilidad para Donald Trump y el señor Netanyahu, pero evidentemente que es una bofetada de un Estado árabe hacia los palestinos. Y yo sí me atrevería a pensar que los demás van a pensar bien en función de las reacciones que tenga en su contra los Emiratos Árabes Unidos. Lo que sí creo yo es que de ninguna manera hay que aplaudir ese acuerdo como un gran acuerdo porque no es ni más ni menos que legalizar lo que es total y absolutamente ilegal. Y eso, pues, para cualquier jurista es muy sencillo de entenderlo. Se entiende desde el punto de vista político la intención de Netanyahu al lograr que un Estado árabe legalice a través de ese acuerdo de establecimiento, de normalización de las relaciones, la ocupación, pero no esconde en ningún momento que esa ocupación es totalmente ilegal y sobre todo que Estados Unidos e Israel desde el 2017 una y otra vez han violado principios básicos en los cuales creen todos los demás estados miembros de la comunidad internacional. Entonces, saludar o aplaudir este acuerdo de ayer realmente resulta hasta insultante para
uno que todavía cree un poco, pero cree en el derecho internacional. Wajija, y desde la comunidad palestina en Costa Rica, ¿cómo se ha interpretado este acuerdo? Te reitero, solo se puede entender como una traición, ¿no? Uno no se alía al opresor, no se alía al violador de derechos, no se alía a quien está avasallando a tus hermanos, ¿verdad? Están avasallando otro pueblo árabe, ¿verdad? No entendemos cómo esto, ¿verdad? Se puede, como dice Nicolás, cómo se puede festejar o cómo se puede reconocer ¿verdad? Como una gran acción. Simplemente es de estar aliado al lado de la fuerza ocupante, aliado de quien, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos, quien no ha reconocido el valor que tiene este territorio para los palestinos, Jerusalén, su significado para cada una de las personas, ¿verdad? Como las personas que habitan ahí, el significado que tiene como ese lugar, ¿verdad? Al que le has dado toda la significación y al que no puedo acceder. Creo que los costarricenses que profesan la religión católica y que no pudieron ir ahora a la peregrinación, a la romería, ¿verdad? Podrían tener como, y es por una causa que no es por una opresión, es por una situación que nos está pasando a nivel mundial, pero podrían entender, imagínense que esa fuera la realidad cotidiana, no poder acceder a mi sitio, ¿verdad? A mi sitio sagrado, no poder en un país tan pequeño como Palestina, ¿verdad? Acceder a ese lugar que tiene todo el significado para mí. Entonces, que se alíe, ¿verdad? Un país árabe con las fuerzas opresoras, ¿verdad? Con quienes se han burlado de la ley, y solo se puede entender como una agresión, hay una decepción entre el pueblo palestino a esta acuerdo, a esta normalización de la ocupación, ¿verdad? Y es como ¿verdad? Todo el esfuerzo, toda la lucha, que es constante, porque la causa palestina sobrevive sobre los hombros de todas y todos los palestinos, además de la comunidad internacional que soporta, pero quienes llevan el peso, quienes ven violentados todos sus derechos día a día, cada uno de sus derechos, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la libertad, ¿verdad? O sea, es el pueblo palestino y que venga un país árabe, además, ¿verdad? Vulgarmente rico, y haga esto, ¿cuál es el mensaje que le está dando a las vidas de los palestinos? O sea, no valemos lo mismo, no importamos. Entonces, es sentido y vivido como una traición por todos los palestinos en todas partes, ¿verdad? Ya se han pronunciado la Confederación de Palestina de América Latina y en diversos lugares rechazando este acuerdo y esta normalización de la ocupación, como le hemos dicho. Sergio, ¿y en qué nos toca este conflicto? O sea, ¿por qué es necesario seguir el pulso de los acontecimientos desde Costa Rica? Bueno, esencialmente como parte de nosotros, de una universidad humanista, el sentirnos tocados, ¿verdad? El sentirnos interpelados cuando de manera reiterada, día a día, son violentados los derechos más básicos de un pueblo que pues, lo único que reclama es la autodeterminación y que arrastra este reclamo durante décadas. Creo que el rol de la universidad es educar sobre los orígenes reales de este conflicto, sobre todo en un país como el nuestro, que hasta hace unos 15 años pues tenía una posición muy marcada de incondicional apoyo, digo, a nivel gubernamental, ¿verdad? Y a nivel incluso también del discurso que en los medios se manejaba sobre los problemas de Medio Oriente, y que era un discurso de absoluta incondicionalidad en el apoyo a Israel.
Creo que hechos como este, ¿verdad?, que ahora nos parecen normales, hace 25, 30 años yo creo que eran bastante poco frecuentes, ¿verdad?, pero que evidencian que hay una sensibilización en el país y que demuestran que, pues bueno, la injusticia cometida sistemáticamente contra un pueblo, pues alcanza también la solidaridad, a pesar de que estemos a 15.000 kilómetros, alcanza la solidaridad y la empatía de pues todos aquellos que tienen un compromiso con la justicia, con los derechos humanos, con la igualdad y con la libertad. Y Nicolás, ¿cómo podemos, o más bien, qué podrían hacer las autoridades costarricenses ante esto? ¿Cuál es su margen de acción? Ya vimos que el gobierno costarricense se pronunció favorablemente al acuerdo, pero Ok, me oye, sí, porque la pregunta medio la oí, pero creo que la adivino más o menos. Bueno, yo creo que una universidad como la UCR, una cancillería como la de Costa Rica que promueve la defensa de los derechos humanos, el respeto absoluto al derecho internacional, a la justicia internacional. O sea, el hecho de que Costa Rica no tenga ejército es un voto de confianza absoluto en el derecho internacional y en la justicia internacional. Entonces yo creo que tenemos los elementos para que pues Costa Rica se exprese un poquitito más y de forma un poco más consistente con los principios que defiende con relación al conflicto entre palestinos e israelíes. Y repito, ese reconocimiento que hizo Costa Rica en el 2008, que fue objeto de una imitación total por parte de toda América Latina, da una idea de cuán influyente puede ser Costa Rica cuando toma una decisión correcta en el sentido correcto y cuando la argumenta bien. Así que yo quisiera creer que pues desde la UCR, desde las otras universidades y desde una opinión pública, como lo dijo muy bien Sergio, cada vez más sensible, y en eso creo que tenemos una gran ventaja con relación a hace 15, 20 años, en donde lo que teníamos para informarnos es lo que nos decían los telediarios y algunos medios de prensa tradicionales en Costa Rica. Hoy en día tenemos una gran riqueza de opiniones, tenemos medios digitales alternativos y sobre todo tenemos una información que fluye desde Palestina directamente, sin intermediarios, sin interpretaciones bastante a veces de carácter de un malabar, como hacen a veces algunos editorialistas en algunos medios de prensa cuando se refieren a la problemática entre Israel y Palestina. Entonces creo que digamos, hay muchas cosas que podemos hacer y repito, en lo personal me siento muy feliz de participar con mis dos distinguidos colegas en una actividad convocada ni más ni menos por la Federación de Estudiantes de la UCR. En los 15 años que tengo de ser profesor, no me acuerdo de haber visto una actividad convocada y auspiciada por la federación, así que pues felicidades y sigan adelante en ese esfuerzo de concientización. vamos a iniciar con algunas preguntas que manifestaron nuestros oyentes desde YouTube. Entonces voy a plantearle una pregunta primero a Wajija. Es si considera que el anuncio de establecimiento de relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos y la colonia sionista Israel es un logro real o más bien es la forma de darle una sepultura disimulada al acuerdo del siglo propuesto por Estados Unidos e Israel y que es adversado por propios y extraños. Recordemos que ya se veía un atraso a partir del 1 de julio de la anexión porque la comunidad internacional no respaldaba este acuerdo. Entonces, esa es la pregunta, si implica más bien darle una sepultura disimulada o intentando que no se vea que en realidad fueron las presiones de la comunidad internacional las que pusieron fin al acuerdo, bueno, más bien una suspensión al acuerdo. Perdón, yo no creo que ni que el acuerdo esté del todo muerto. Sí hubo una reacción negativa al acuerdo porque era completamente desmesurado, ¿verdad? Era el fiasco del siglo, como decía Nicolás.
y tampoco creo que la anexión esté detenida, ¿verdad? Porque la anexión ha sido un continuo, una anexión es el robo, ¿verdad? Continuo y el despojamiento de de los palestinos de sus tierras y de sus derechos y de todo. Entonces, creo que esto sí viene, este acuerdo viene a levantar imagen de ambos personajes y de Netanyahu de cara a las elecciones, y no lo veo como que sea ¿verdad? Que venga a ser el sustituto, ¿verdad? O como, bueno, queremos con esto. Sí hay una necesidad de recuperar imagen, ¿verdad? Las manifestaciones contra Netanyahu son más que evidentes, son multitudinarias, hay una presión enorme, y esto, ¿verdad? Le lava un poco la cara, pero hay cuestiones escritas en ese acuerdo del siglo, ¿verdad? Que ya están ejecutadas, como lo de Jerusalén, ¿verdad? Por parte de Estados Unidos, como, ¿verdad? Considerar a Jerusalén la capital de Israel, y lo de la anexión que día a día se está viviendo, ¿verdad? Los palestinos lo vivimos y lo vemos, y como dijeron ahora, ¿verdad? Somos porque lo vemos en los medios de comunicación o en las redes de los palestinos, que esa es su única forma de denunciar y de solicitar la ayuda internacional, que se evidencie lo que está pasando. Ahora nos dirigen una pregunta para Sergio. Mencionan a qué cree, perdón, que se debe la pasividad de la comunidad académica costarricense que se declara antisionista ante la noticia de la anexión de parte del territorio de Cisjordania. Creo que no te escuché muy bien, ¿la podrías repetir? Claro, perdón. ¿A qué cree que se debe la pasividad de la comunidad académica costarricense ante el anuncio de la anexión de los territorios en Cisjordania? Bueno, esto es un acontecimiento reciente, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de mayo, si no me equivoco, y el anuncio de Netanyahu era 1 de julio, es decir, a partir de ese día se iba ya a, entre comillas, a concretar el proceso de anexión. Creo que es un momento que Netanyahu aprovecha por la crisis que tiene sumido el COVID a buena parte de la región y también al resto del mundo, ¿verdad? Es decir, hay un timing que yo creo que no es ingenuo, ¿verdad? Sino que hay un deliberado uso del tiempo para aprovechar la distracción que tiene buena parte del mundo para eso. Pero bueno, yo veo aquí ya una reacción, ¿verdad? Es decir, veo a dos colegas docentes de la universidad, de mi persona también. Creo que pues, hay una contribución al posicionamiento y creo que eso eventualmente puede dar espacios a otro tipo de aportes en cuanto al análisis de los problemas derivados del conflicto. Bueno, Vale, está teniendo problemas con la conexión, pero tengo otra pregunta también que tenemos acá en la transmisión para Nicolás, que dice: ¿consideran que el anuncio de establecimiento de relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos y la colonia sionista Israel es un logro real, o más bien es la forma de darle una sepultura disimulada al acuerdo del siglo propuesto unilateralmente por Estados Unidos e Israel y que es adversado por propios extraños? Tómese en cuenta que en la práctica
ya tenían todo tipo de relación con la colonia sionista, los Emiratos Árabes Unidos. Ujú. Sí, si leemos bien entre comillas, plan del siglo, que en realidad es la estafa del siglo, involucra a varios estados árabes. Hay dinero puesto ahí por Arabia Saudí, por los mismos Emiratos Árabes. Entonces, ese acuerdo de normalización, en realidad yo creo que no es sino un continuum de esa estafa del siglo. Lo que tenían como problema tanto israelíes como norteamericanos es encontrar una ficha y lograron encontrar en ese caso a los Emiratos Árabes Unidos, que repito, están pasando por, digamos, una mala época en cuanto a su imagen debido a su involucramiento en una guerra horrenda que se está llevando en Yemen, donde está también involucrada Arabia Saudita. Entonces, habrá que esperar a ver cuál es la reacción del resto de la comunidad árabe. Yo creo que en esos días Palestina solicitó una reunión urgente de la Liga Árabe y ver también dentro de los Emiratos Árabes Unidos cuál es la reacción de pues, algunos medios económicos, algunos sectores influyentes para ver si realmente esa decisión cuenta o es denunciada por la calle. Por supuesto que sí, pero me refiero a otros estamentos dentro de la sociedad emiratí para ver un poquito cuál es la reacción. Y creo que muchos otros estados árabes van a esperar a ver exactamente qué pasa dentro de los Emiratos Árabes Unidos y qué pasa también en sus relaciones con los demás integrantes de la comunidad de estados árabes para tomar una decisión similar. Pero en estos momentos creo que hay como cierta expectativa a ver un poco cuáles son las reacciones. Ujú. Sergio, vamos a iniciar con las conclusiones. Si querés hablar un poco de lo que hemos discutido, de qué conclusiones podemos extraer. Bueno, estamos en un momento de acontecimientos en pleno desarrollo, ¿verdad? Así es que conclusiones es difícil como poner sobre la mesa. Yo creo que el hecho de que el proyecto de anexión se haya detenido no quiere decir, como lo mismo, como bien lo aclara hoy Netanyahu, no quiere decir que la anexión no va. Creo que el anuncio del acuerdo con Emiratos que lo frenaba, pues responde a una coyuntura o a coyunturas, ¿verdad? Que no ofrecen el mejor momento para dar ese zarpazo. Todo esto no lo podría haber hecho Netanyahu si no fuera por el apoyo de Trump. Pero viendo del otro lado de la barrera, quienes eventualmente podrían suceder en la Casa Blanca, no creo que haya ningún tipo de freno a la anexión por parte de Estados Unidos con una presidencia demócrata, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos dos políticos como Biden y Kamala Harris que no desaprovechan ninguna oportunidad para dar fe de su profesión, de su fe en el sionismo. Así es que habría que ver qué pasa con Europa. 23 países europeos han anunciado que no ven con buenos ojos el proyecto de anexión, pero los europeos suelen decir eso y al final del día pues terminan de alguna manera sancionando o apoyando las políticas de Israel sobre el terreno. Así es que es un panorama bastante complicado para los palestinos, sobre todo ahora que se abre también una grieta dentro del campo árabe con la decisión de Emiratos que otros países creo que pueden seguir. Pero bueno, mientras persista la injusticia, va a persistir el derecho a reivindicar la libertad. Y en este sentido creo que pues, los palestinos van a tener que seguir cargando con con la defensa de sus derechos como lo han venido haciendo, sin esperar mucho tampoco de la comunidad internacional. Pero creo que a partir de esa situación, más allá de los gobiernos, la sociedad civil, la gente organizada en todo el mundo, podía también llegar a representar un movimiento que ejerza su presión en los actores que en este momento pues, no han dado ninguna evidencia de transigir, de manera que pues, en el mediano largo plazo este conflicto pueda ser resuelto con justicia. Oye, ¿a qué conclusiones podemos extraer?
Lo que quisiera es concluir, ¿verdad? Esta participación señalando que detrás de todas estas dificultades, de todos estos acuerdos, de todas estas traiciones, lo que hay es un pueblo, ¿verdad? Gente, mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, cuyas vidas están mediadas por una brutal ocupación. Sus derechos son violentados día a día, todos sus derechos. El sionismo, a pesar de que no ha sido reconocido así, es una forma de racismo, y el racismo lo entendemos muy bien, entonces podemos entender cómo viven esta población, ¿verdad? A la que se le niegan sus derechos porque no se reconoce su estatus y su calidad de seres humanos y de personas. Entonces, que no nos olvidemos qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Porque cuando Costa Rica celebra este acuerdo entre Israel y los Emiratos, ¿verdad? Yo me pregunto cómo un país defensor de los derechos humanos, de la democracia, no puede leer más allá y ver que esto lo único que hace es, ¿verdad? Que si este camino se continúa con otros países, es normalizar esta violación sistemática a los derechos de todas esas personas que viven ahí, que son como todos y cada uno de nosotros aquí, que tenemos sueños, que tenemos esperanzas, que tenemos ilusiones, que queremos encontrarnos con nuestra familia. Ahora que estamos encerrados, ahora que estamos viviendo una cuarentena, esos vínculos son solo a través de redes, creo que tenemos más capacidad para entender lo que vive día a día la población palestina, que no se puede encontrar con su familia, no por la pandemia, sino porque no tiene acceso a llegar a ese lugar, porque está impedido, porque está el muro, porque hay un checkpoint, porque no tengo derecho a, si vivo en Guadalupe, pasar a Sabanilla. Cosas de esas es lo que pasa ahí día a día. Entonces, con lo que quiero concluir es que lo que hay detrás de este conflicto son vidas humanas. Por eso celebro que la juventud de la Universidad de Costa Rica, la Federación de Estudiantes, haya hecho esta declaración. Los felicito por su valentía, me siento profundamente orgullosa de mi alma mater, ¿verdad? Representada en ustedes, y de ser una funcionaria de la universidad, y las invito a seguir con esa valentía y con esa lucha. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Abuelija. A mí me gustaría también agregar que finalmente, ahora que mencionas el sionismo de alguno u otro modo se nutre del orientalismo, ¿verdad? Y de esta idea de crear una democracia aparte de toda la región de Medio Oriente y de europeizarse, aunque en realidad la población judía, bueno, más bien la población israelí, no esté compuesta precisamente por personas blancas en su totalidad. La mayoría de personas que vemos han sido también migrantes del Medio Oriente. Y bueno, esto no representa tampoco la representatividad, bueno, perdón, esto no implica una representatividad dentro de la misma población israelí. Nicolás. Sí, pues yo también quiero agradecer como mis colegas ese espacio. Yo creo que es muy valioso y yo creo que, o sea, hay manera de concientizar a la gente para que Costa Rica se exprese un poquitito más y de forma mucho más vehemente cuando, por ejemplo, se traslada una embajada a Jerusalén. O sea, muchos estados de América Latina se tomaron 2, 3 reglones para emitir un comunicado de prensa y aquí no vimos nada. Cuando hubo la ofensiva militar en el 2014, Costa Rica tuvo además la suerte de tener el secretario general de Naciones Unidas en Costa Rica con el presidente y no vimos absolutamente ningún llamado vehemente hacia Israel a dejar de estar bombardeando población civil indefensa. Entonces yo creo que es importante que haya esa concientización para que las autoridades pues tomen carta en el asunto y demuestren no solamente a los costarricenses, sino al mundo entero, que Costa Rica es consistente con su fe en el derecho internacional, en los derechos humanos y en que la opción militar es la peor opción a la hora de resolver un conflicto político. Pero me parece que se necesita empujar un poquito a nuestras autoridades para que realmente se expresen de manera un poco más vehemente. Y repito, no se le está exigiendo nada más ni nada menos que tomarse una media hora para redactar un comunicado de prensa
que fije la posición de Costa Rica con relación a las exacciones recurrentes que comete Israel en territorio palestino. Pero creo que ese espacio de hoy pues es un bonito acercamiento y posiblemente, o espero, el inicio de algo que permita poco a poco ir proyectando digamos, la situación real que ocurre en Palestina y detectar que también aquí en Costa Rica hay redes de comunicación para desinformarnos con relación a la realidad del conflicto entre palestinos e israelí, y creo que este espacio pues es una primera y excelente iniciativa que han tenido ustedes como Federación de Estudiantes. Así que muchas gracias y los felicito también. Bueno, quiero más bien agradecer a los participantes por las reflexiones compartidas, por este espacio de discusión, por democratizar el conocimiento que ustedes han adquirido también a lo largo de los años sobre este conflicto, porque para nosotros es muy importante exponerlo. Y además continuar con el llamado de la Federación de Estudiantes, o bueno, más bien del directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, a seguirnos declarando como espacios libres de apartheid, a no legitimar las violaciones al derecho internacional cometidas desde el Estado de Israel, y bueno, a seguir poniendo en la discusión nacional y exigiendo a nuestras autoridades, no solo universitarias, porque también hay una parte, hay parte de esto dentro de las autoridades universitarias, al seguir firmando convenios con universidades israelíes que emplean sus armas en la población civil y pues eso lo venden como un plus, digamos. Lo vende como parte del valor de sus investigaciones y que no merece ser legitimado. Entonces, continuar desde la Federación de Estudiantes con este llamado a las autoridades universitarias, pero también a la Cancillería y al gobierno de Costa Rica a seguir, bueno, más bien a abstenerse de seguir manteniendo relaciones, o bueno, manteniendo reuniones directas con el Estado de Israel en tanto siga legitimando la ocupación israelí. Eso sería todo, entonces muchísimas gracias por la participación y a los que nos están acompañando en las redes sociales.